Muy buenas noches, soy Estela Ruiz Díaz. Este programa se llama En Contexto y esta noche Luis Vareiro no está, en breve nos va a acompañar, así que yo les pido que nos acompañen para hablar de política, como lo hacemos todos los miércoles. Las noticias vertiginosas nos hablan de muchos temas. Hoy les digo que finalmente nos presentó el juicio político contra la Fiscala General del Estado por un tuit de la directora de comunicación de la Fiscalía que los diputados consideraron un apriete. Eso pospuso el debate, pero generó una polémica muy interesante en política. Veremos en qué termina. También, como final del día, vimos que la Fiscalía decidió investigar al diputado Erico Galeano, que fue salpicado por el operativo a ultranza, y también entró en la investigación el exministro de Emergencia, Joaquín Roa. Todo esto se sucedió esta tarde de manera vertiginosa, pero nosotros queremos hablar de un tema más profundo, de las causas, de las consecuencias, de lo que es el narcotráfico y el tráfico de armas. Para eso aprovechamos la visita que está haciendo al país la señora Simonetta Grassi. Ella es representante del Programa Mundial sobre Armas de Fuego de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Le agradecemos su participación. La arrancamos prácticamente de un seminario donde estaba esta tardecita noche. Muy buenas noches, señora Simonetta, ¿cómo le va? Buenas noches, muchas gracias. Habla muy bien el español. Gracias. ¿Usted es italiana? Sí, soy italiana. Bueno, explíquenos qué es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. ¿Cómo funciona? Bueno, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, también por su acrónimo UNODC, por su sigla en inglés, hace parte de la Secretaría de las Naciones Unidas y es una agencia especializada en materia de crimen, droga, corrupción. Tenemos un mandato de trabajar, apoyar los países precisamente en esa temática. Somos también los guardianes de una serie de instrumentos internacionales, como son las convenciones contra materia de estupefacientes, por ejemplo la Convención de 1988 sobre el narcotráfico, también la Convención contra la Delincuencia Transnacional Organizada, la Convención contra la Corrupción, y también llevamos temas de terrorismo, cibercrimen, toda la problemática, digamos, que se resume en droga y crimen. Y somos una agencia que tenemos entonces este aspecto normativo donde los Estados miembros forman políticas en los foros intergubernamentales, pero también hay una parte grande que brinda asistencia técnica a los estados para implementar estas convenciones, para prevenir y combatir de manera más eficaz estas problemáticas. El crimen organizado, se dice, siempre está pasos muy delante sobre los organismos de seguridad de todos los países. Eso, problemas globales, soluciones globales. ¿Cómo hacen ustedes para la cooperación y Paraguay cómo está en ese concierto? Bueno, me voy a referir en particular al crimen organizado y al tráfico de armas, que es mi temática en particular. Es cierto que los grupos criminales no conocen fronteras, saben cooperar perfectamente entre ellos, no tienen las limitaciones que conocemos nosotros los estados en esta materia, y por eso sí están un paso más adelante. Además, tienen también muchos recursos que son los productos de sus actividades ilícitas, que les dan poder económico, poder de fuego cuando compran o adquieren armas para poder llevar a cabo sus actos ilícitos, sus crímenes, y entonces es muy difícil para los estados enfrentarse a hacer esta guerra asimétrica, si así podemos decir. Y los estados naturalmente tienen también unas fortalezas, se pueden organizar. Las convenciones internacionales son el resultado de este esfuerzo de combatir esta conciencia de que no se puede enfrentar individualmente esta problemática. Y entonces, por ejemplo, la Convención contra la Delincuencia Transnacional Organizada es el fruto de un acuerdo entre los estados de querer cooperar entre sí
armonizando sus marcos jurídicos, introduciendo penalidades para determinadas conductas ilícitas, como puede ser la participación en un grupo criminal organizado, la corrupción, el lavado de activos, o como es en el caso de su protocolo suplementario contra el tráfico y la fabricación ilícita de armas, introducir penalidades como la fabricación ilícita de armas, sus partes y componentes y municiones, el tráfico de armas, pero también otras actividades relacionadas. Entonces, la respuesta de los estados es la de actuar de forma coordinada, de forma armonizada y cooperar de la forma más expedita posible para prevenir, pero también para intercambiar información y combatir y entonces responder con la fuerza de la ley contra estos grupos criminales. ¿Cómo ve a Latinoamérica, ya que ustedes tienen como una visión más global, o Sudamérica, para circunscribir aún más, en forma más pequeña el debate, diríamos? ¿O Mercosur? Sí, bueno, América Latina y en particular Sudamérica es una región que padece mucho el crimen organizado, el narcotráfico y por supuesto el tráfico de armas y el impacto que las armas tienen sobre la seguridad humana. No nos olvidemos que América Latina es el continente con el número más alto de muertos por arma de fuego. Entonces es una problemática vigente, es una problemática muy grave, muy seria, porque es la manifestación de lo que pone, ¿verdad?, en lo que afecta la seguridad de los seres humanos. Usted dijo recién, Sudamérica es la zona donde más. En América Latina, sí, si uno compara, nuestra organización ha hecho un estudio hace años sobre homicidios. Homicidios. Y resultó que digamos, globalmente, más o menos el 47% de todos los homicidios reportados en aquel año, en el 2017, han sido cometidos con un arma de fuego. Pero si uno mira los datos en América Latina, este porcentaje sube más por encima del 70%, 67%. Es altísimo. Y en algunas partes de la región, en algunos países, este porcentaje es aún más elevado. Quiere decir que el arma más frecuentemente utilizada para matar a alguien en América Latina es el arma de fuego. Y entonces es una problemática muy concreta. El tráfico, las armas son instrumentos para cometer crímenes. Son también objetos del tráfico porque se intercambian, porque son productos que dan ganancias importantes y alimentan el narcotráfico, el crimen organizado y todo tipo de criminalidad. En América Latina lo que se ha observado es que hay un recrudecimiento de la violencia, es decir, delitos, infracciones que tal vez antes no se cometían con un arma de fuego, ahora se cometen con un arma de fuego o con un arma más potente. Y ese es cuando usted dijo que los grupos criminales están un paso adelante, muchas veces sucede que también en términos de poder de fuego, de capacidad de armarse y de ejercer su poder, son muchas veces incluso más adelante de los estados mismos, porque disponen de recursos financieros, pero también en términos de armamentos superiores a veces a lo que el mismo Estado pueda tener. No lo puedo generalizar, por supuesto, pero es una problemática que afecta mucho a América Latina. La verdad que me quedé muy sorprendida con el dato que usted acaba de darnos. Pensé que otras regiones del mundo tenían mayores problemas que nosotros, pero eso está vinculado con el narcotráfico, porque bueno, otros países tienen guerras civiles, etcétera, etcétera, pero ¿esto está vinculado al delito del narcotráfico? Absolutamente sí, absolutamente sí. Nosotros hicimos un estudio que se publicó en el 2020, el estudio global sobre tráfico de armas, en donde hemos tratado de trazar un poco este panorama global a partir de datos que los estados mismos nos han dado sobre las armas incautadas y sobre no solamente el número y el tipo de armas, sino también sobre el contexto criminal. Nos interesaba ver no solamente cuántas armas se incautan en
un país, sino también en qué contexto. Y el delito más frecuentemente, que más frecuentemente aparecía, digamos, sobre todo en las respuestas que venían de los países de América Latina, pero también de Europa, es el narcotráfico. También en una de las preguntas de cuáles son los objetos que más se incautan junto a las armas, están las drogas. O sea, es evidente que el tráfico de armas se alimenta del tráfico de... que el tráfico de drogas se alimenta del tráfico de armas y que a la vez la disponibilidad de las armas le dan poder, le dan la capacidad de accionar a los grupos criminales. Imagínense si los carteles no tuvieran armas, no podrían ser tan poderosos. Entonces, efectivamente, hay un tráfico, no siempre es un tráfico que va en la misma dirección, a veces entran armas, salen drogas o al revés, a veces se intercambian armas por drogas, pero también las armas van mano de la mano con las drogas. Es más, muchas veces no se incautan las armas cuando se están traficando, cuando se desviaron de su circuito legal, porque acordémonos que las armas no son como las drogas ilícitas, las armas tienen también un origen legal. La gran mayoría de las armas se han fabricado legalmente, claro. Es decir, bajo una autorización de una autoridad competente. Y en algún momento en su vida se han desviado y han salido de su circuito legal y han entrado en el circuito ilegal, en las manos de grupos criminales o terroristas o narcotraficantes. Entonces, son dos fenómenos que se alimentan recíprocamente y eso es muy presente, digamos, en América Latina. Bien. Ahora vamos a ir a una pequeña pausa, pero a la vuelta yo quiero hablar con usted sobre, si usted me podría decir, ¿qué país de Sudamérica tiene mayor problema de tráfico de armas? Y en ese contexto, ¿cuál es la situación nuestra, la de Paraguay? A la vuelta de la pausa. Continuamos con nuestra invitada, se llama Simonetta Grassi, ella es representante del Programa Mundial sobre Armas de Fuego de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que vino a un seminario en nuestro país. Nuestro país, aunque pequeño, recordemos que hace unos años el Departamento de Estado de Estados Unidos había sacado un reporte muy fuerte sobre Paraguay, diciendo que es el centro de lavado de dinero y del tráfico de armas. Por eso la pregunta que le hacía en ese contexto geográfico hoy, ¿cuál es el país en Sudamérica que tiene la mayor problemática del tráfico de armas y Paraguay dónde está en ese ranking, si se puede hablar? Mire, es difícil hablar de ranking y yo personalmente siempre soy un poco escéptica cuando se trata de esto. Hay muchos países en la región que tienen una problemática muy severa con el tema de las armas. Pueden ser países que tengan un buen marco jurídico o incluso una buena capacidad de respuesta, pero la magnitud les sobrepasa o simplemente es tal que impacta mucho. También hay países que son muy pequeños, donde un número relativamente bajo de homicidios cometidos con armas les impacta de una manera desproporcionada si pensamos a los países del Caribe, ¿no? Claro. Entonces yo diría que hay países que han tenido décadas de conflicto, como Colombia, que evidentemente tienen problemas de armas, están respondiendo bien, pero hay un número muy elevado todavía de armas que se incautan anualmente de la criminalidad. Y hay un tráfico que entra y que sale, y hay también un problema de armas hechizas, armas que se fabrican ilegalmente o que se convierten en armas de fuego, armas que no son diseñadas por ser armas. También hay países que tienen muy altos índices de criminalidad, como es el Brasil, con armas de fuego, que tienen también una muy buena capacidad de responder a este problema y de cooperar con otros países, pero que sin embargo continúan teniendo un impacto muy fuerte, porque los grupos criminales tienen acceso a armas muy poderosas y con las cuales cometen muchos delitos, y muchas veces está mano de la mano vinculado con el narcotráfico.
Y así hay países que de pronto tienen índices menores de homicidios comparado con estos países, que pero no por esto se puede decir que no tengan un problema con las armas. Y eso es donde yo colocaría muchos países del Cono Sur. En Paraguay hay una problemática también de armas, o sea, de tráfico de armas, de desvío de armas, que el país está buscando resolver. Entonces, en Paraguay creo que el problema de pronto es inferior comparado con estos países que yo mencioné, o países como Honduras, Guatemala, El Salvador, que tienen unos índices de homicidio, una violencia altísima con armas, pero sí tienen una problemática de tráfico tanto de armas como de drogas, que afecta al país, que le afecta tremendamente porque tienen repercusiones tanto en la seguridad humana como también en la cooperación con los países. Así que es difícil hacer un ranking en ese sentido. Yo diría que efectivamente todos los países de América Latina tienen una problemática seria con las armas y consideran que es una prioridad para ellos. Cuando uno hace también encuestas en la población, cuál es una de las preocupaciones, es la inseguridad, ¿no? Claro. Y la inseguridad se manifiesta en esta región en un casi 70% de los casos de homicidios a través del uso de armas de fuego. Y usted daba un punto que a mí me parece muy interesante para profundizar, porque usted decía, a diferencia del tráfico, del narcotráfico, las armas son legales. Una gran mayoría. Una gran mayoría, sí. Es decir, uno Son acá se va a Asunción y sí, puede comprar un arma si quiere, obviamente uno tiene que tener los permisos, etcétera, etcétera, pero las drogas son ilícitas, ¿verdad? Recuerdo un caso que justamente hoy estuve averiguando, que es un caso de una condena por tráfico de armas, que era justamente, estoy hablando de Carlos Federico León, que él tenía una casa, una armería. Uh-huh. Él tenía una armería, pero se descubrió, diríamos, que él fue a prisión por delitos: tráfico como ingreso no autorizado, comercialización, acopio de armas de fuego en lugares no autorizados y posesión de armas de uso privativo del Estado. Es decir, los negocios legales, diríamos, utilizan ese permiso que tienen para traficar armas. Por eso es un poquito más complejo, diríamos. Digamos que el protocolo sobre la fabricación ilícita, la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego dan una pauta introduciendo unos tipos penales que los países tienen que introducir en sus códigos penales para criminalizar ciertas conductas. Y entonces, por ejemplo, el tráfico es prácticamente la transferencia, la importación, exportación o el tránsito de armas de un país o a través del país o hacia otro país sin la autorización de las autoridades competentes, tanto del país importador como del país exportador, como del país de tránsito, que debe también dar la non objeción a que el cargamento pase por su territorio. Entonces, cuando no se dan estos requisitos formales, estamos ante un tráfico de armas. Entonces, no es solamente el contrabando, sino que es un delito, un crimen que no tiene como bien jurídico el no haber declarado un bien y que no se mide en base al valor del bien que se importó o trajo ilegalmente sin declaración, sino que lo que se está sancionando es que no se hayan respetado los requisitos de que debe haber una autorización de una autoridad competente. ¿Qué presupone esto? Presupone que un Estado debe tener una legislación y un reglamento que diga bajo cuáles condiciones, cuáles sujetos, cuáles usuarios pueden tener qué tipo de armas y cuántas armas y en qué condiciones también. La ley tiene que dar estas pautas para que uno pueda entender, ver cuándo estamos en la legalidad y cuándo estamos en la ilegalidad. Entonces el tráfico es definido por lo que la ley nacional determine.
Entonces, una ley que es bien desarrollada y que pone bien los criterios que, por ejemplo, establece bajo cuáles condiciones se puede... Bien, continuamos con nuestro programa En Contexto, hablando de la problemática del tráfico de armas, un problema global que por supuesto nosotros no estamos exentos de esa situación, estamos viviendo nosotros este problema por el narcotráfico, está muy vinculado con el narcotráfico. El armamentismo civil, a propósito de la guerra que está viviendo Europa en este momento, el conflicto Ucrania-Rusia, leía que un experto alertaba sobre la situación de armar a los civiles, porque dice, una cosa es armar a los civiles para una guerra, pero cuando termina la guerra las armas quedan en las casas y no hay nada más difícil que despojar de las armas a los civiles. Sí. Creo que en Colombia sigue habiendo muchas armas en las casas, producto de su guerra contra el narcotráfico, y en Centroamérica. ¿Usted está de acuerdo con que un civil pueda ir a comprar un arma en un supermercado? Yo creo que las armas son unos objetos, como son objetos reglamentados, son objetos que si uno no sabe cómo llevarlas, cómo manejarlas, pueden ser muy peligrosas. Entonces yo no quiero negar de que hay usos legales de las armas, como hay usos ilícitos, obviamente. Creo que no se deberían comprar libremente, y creo que en muy pocas partes del mundo, sabemos en algunos donde se pueden comprar libremente, pero normalmente en la gran mayoría de los estados, de los países, la adquisición de armas está sujeta a ciertos criterios, a ciertas condiciones. Yo creo que es importante que el Estado sepa cómo controlar, cómo saber a quién le otorga el derecho de adquirir un arma y bajo cuáles condiciones. Yo creo que está como muy vinculado a la inseguridad, es decir, indudablemente. Pero hay países que han resuelto el problema de la inseguridad armando a su población civil, ¿o ha empeorado? Es difícil dar respuestas, digamos, definitivas. El número de armas que están en casa de los civiles, que están en manos de civiles, no es inversamente proporcional necesariamente a la situación de inseguridad o de criminalidad. Hay ejemplos como Finlandia, que tiene un número altísimo de armas por civiles, pero un porcentaje muy bajo, por ejemplo, de homicidios. Pero frente a este ejemplo hay muchos otros ejemplos que demuestran el opuesto. Es siempre muy difícil, como usted dijo, armar la población por razones de seguridad y después despojarla. Hace falta mucha educación, mucha confianza ante todo en la población para entender que no hace falta hacerse la justicia con manos propias, sino confianza en la institucionalidad para sentir que no es el arma que me va a dar la seguridad que merezco, que mi familia merece. Y entonces esto es, creo, la problemática. Obviamente ahora estamos viviendo una situación dramática en Europa, como la han vivido otros países en otros tiempos, y siempre después de un conflicto se pone la grande pregunta: ¿qué hacemos ahora? ¿Dónde están estas armas? ¿Cómo hacemos para recuperar? Se podría incluso considerar que se queden en los lugares, pero que se sepa dónde están, quiénes las tiene. Y si son personas que son idóneas para tenerlas. Así es, Simonetta. Yo creo. Vamos a otra breve pausa y a la vuelta ya la parte final de nuestro programa. La parte final del programa, Simonetta. ¿Por qué está en Paraguay? Y en este momento nosotros estamos viviendo momentos de crispación por un operativo muy importante que se está haciendo, un operativo casi continental. ¿Por qué está usted en Paraguay? Bueno, estoy aquí porque hemos organizado un encuentro muy importante entre autoridades de Paraguay, Argentina y Brasil para discutir y encontrar formas para fortalecer la cooperación entre estos países, precisamente para colaborar mejor en la lucha contra el tráfico de armas. Y creo que es un momento propicio. Lo que hemos visto es un gran compromiso, una gran
voluntad tanto de los representantes de las fuerzas de seguridad de la policía como de los representantes del Ministerio Público, de la Fiscalía, que estaban presentes de estos 3 países, y una gran gana de superar los obstáculos que siempre existen a nivel de legislación, de burocracia, de formalismos, y de buscar formas muy concretas de cooperar para intercambiar información y para de verdad atacar el tráfico, que es por su naturaleza un delito, un fenómeno transnacional y que requiere de la cooperación entre estos países, profesor. Simonetta Grassi, representante del Programa Mundial sobre Armas de Fuego de la Oficina de Naciones Unidas. Muchísimas gracias por su participación. Muy buenas noches. Nos volvemos a ver el próximo miércoles. Muchas gracias.